Laura, ¿quiénes son los congresistas invitados? Sí, Julio, pues vamos al Congreso porque nuevamente hablamos de la regularización del cannabis en Colombia. Pues el presidente pidió al Congreso legalizar la marihuana y dijo que su prohibición solo trae violencia. Por eso saludamos al representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal. Bienvenido a la W. Un segundo, Juan Carlos sí. Lozada, Partido Liberal, ¿no? Partido Liberal. ¿Y nuestro otro invitado quién es? Y pues también nos conectamos con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Paloma Valencia, Centro Democrático. ¿Usted le molesta que yo salude primero a la senadora? No, adelante, Julio. Las damas primero, ¿no? Claro que sí. Senadora Paloma, buenos días. Bienvenida a la W. Gracias, Julio. Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el equipo y los oyentes. Senador Lozada, buenos días. Bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio. Un gusto saludarlo a usted, a toda la audiencia, a la senadora Paloma Valencia, a Laura, a todo el equipo. Bueno, antes de hablar del tema de cannabis, que es la apuesta perdida de Colombia, realmente es impresionante cómo Colombia quedó por fuera de la foto del cannabis, pero esta es una decisión del gobierno anterior. Todo esto viene del gobierno anterior que congeló la posibilidad de grandes inversiones. Todo se perdió, la gente ya se fue y en fin, eso vamos a hablar de algo que no pasó. Más bien hablemos, senadora Paloma, antes de algo que sí está pasando. Esto lo dice Gustavo Bolívar. En los casi 8 años que llevo metido en las entrañas del Congreso y del Estado, lo que yo llamo un nido de ratas, he llegado a una conclusión. El 90% de la gente que llega aquí viene a robar, a hacer negocios y a enriquecerse de manera corrupta. Oiga eso, senadora, se salvan solamente el 10%. ¿Así de podrida está la cosa? Pues yo sobre el porcentaje, Julio, pues no tengo ni idea, pero lo que sí es cierto es que yo creo que el sistema de elección de los congresistas en el país no es el ideal, porque nosotros tenemos congresistas que se eligen por plata y puestos y que llegan allá a conseguir plata y puestos, y yo creo que ese es un problema muy grande que ha ido llevando al país a un sitio de tener políticos pues que no representan ideas, sino que representan estructuras políticas clientelistas y corruptas que yo creo que hay que combatir desde todos los partidos. Senador Lozada, supongamos que el director del DPS, Gustavo Bolívar, pues no tiene cómo probar lo que dice, ya exagerado. 90%, imagínese usted. Es decir, 1 de cada 10 congresistas se salva. Pero supongamos que fuera el 50%. ¿A usted no le parece que una democracia con el 50% de una clase política corrupta sencillamente no es viable? Pues Julio, absolutamente, es absolutamente inviable vivir en una democracia comprada. Esa es la realidad. En Colombia se compran los votos y en Colombia se roba para comprar los votos. Especialmente, Julio, en ese maridaje que nosotros hemos querido reformar de tantas maneras entre la lista abierta y la circunscripción nacional de Senado. La circunscripción nacional del Senado no representa a nadie, no representa gente real, gente concreta. Los senadores siguen representando realmente a sus regiones antes que representar los intereses de la gente en general. Y se la pasan en eso y compran, si se quiere, maquinarias políticas regionales que son los representantes a la Cámara para armar equipos en los que terminan llegando a robar, como decía la senadora Paloma Valencia. Eso es absolutamente impresentable, es la tristeza de nuestra democracia. Y por supuesto que si no cambiamos esa relación que existe permanentemente entre el Ejecutivo y el Legislativo, de permanente transacción, pues básicamente la política colombiana no va a cambiar. Nosotros creemos que este gobierno sí va a hacer un cambio, el cambio que realmente creo que le exigía de primeros, en primera línea, el país, era un cambio en las costumbres políticas y eso no se vio, y esa es una de las grandes decepciones de este gobierno, sin duda.
Representante Lozada, voy con el tema para el que lo llamamos y es la regularización del cannabis. El presidente Gustavo Petro pidió una vez más avanzar en este tema desde el Congreso de la República, pero pues lo cierto es que cada que hablamos de regularización del cannabis en el Congreso se hunde. Este periodo ya han sido 2 iniciativas que se han radicado, si bien una llegó hasta su 8º debate, en todo caso se archivó. ¿Qué es lo que hace falta? Y si a pesar de que el presidente Gustavo Petro pues hace esta solicitud, realmente desde el gobierno nacional no hay apoyo. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto? Pues mire, yo creo que al presidente Gustavo Petro lo primero que hay que decirle es que hay que hacer lo que uno dice, porque el poder que tiene en el Congreso de la República el presidente es gigantesco, y entonces él le pide al Congreso que regule el mercado del cannabis, pero al mismo tiempo quien lo hundió en su última versión fue el presidente de la Cámara, que responde permanentemente a los intereses del gobierno, y lo hundió simplemente por una mezquindad personal conmigo y con otros congresistas que apoyábamos este proyecto, porque hemos criticado la forma como él llevaba la plenaria, y simplemente decidió no ponerlo en consideración a segundo debate, habiendo sido el acto legislativo que llegó de primero a la plenaria de la Cámara de Representantes. Prefirió darle discusión a casi 11 actos legislativos que en realidad eran leyes prácticamente de honores, donde se decretaba a una ciudad como distrito, a otra ciudad como distrito turístico y así sucesivamente, y no quiso darle debate al tema del cannabis. Luego el presidente de la República, que hace además unos días también hizo la mea culpa de que en el primer año, cuando estuvimos a un voto de lograr la regulación, pues ese voto también le faltó al pacto histórico, como también le faltó al Partido Liberal, pero él hace esa mea culpa de que fue el pacto histórico quien hundió el cannabis en primer año a un solo voto de lograrlo, y desgraciadamente pues esto ha traído consecuencias muy graves en lugares como el norte del Cauca, donde los cultivos de cannabis ilegal, por supuesto, son una enorme fuente de violencia en esa región del país, y que con una medida como esta hubiéramos podido empezar a mitigar y caminar un camino distinto en términos de una nueva política de drogas que el presidente de alguna manera ha cacareado, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, el mensaje para el presidente Gustavo Petro es, si de verdad quiere que el Congreso regule la marihuana, pues que él mismo también se ponga las botas y consiga los votos. Senadora Paloma Valencia, desde la oposición ustedes han insistido pues en que se archive este proyecto, pero quizá no es cierto y no es hora de regularizar el cannabis, y es que lo han dicho insistentemente pues centros de estudio y un sector en el Congreso, que esta sería una de las vías precisamente para acabar con esa violencia que está ligada a la producción de marihuana en Colombia. Bueno, yo primero diría que en Colombia es legal consumir. Aquí lo que estamos hablando es de hacer legal el comercio. Entonces el primer argumento es precisamente, como lo ha señalado, decir que si uno legaliza el comercio, entonces van a desaparecer los mercados ilegales. Y todo lo contrario. Todos los estudios lo que señalan es que independientemente a que uno legalice los mercados ilegales siguen existiendo. Es el caso del oro, que es absolutamente legal y sigue siendo también uno de los financiadores más importantes con minería criminal, el mercado del oro ilegal. Entonces, a pesar de que es legal. Entonces, el tema aquí es cuál es lo que afectaría a Colombia. Y es que empezamos a tener marihuanas legales, marihuanas ilegales, y terminamos con un problema gigantesco como en el oro, donde no es posible controlar los ilegales. ¿Y qué es lo que pasa? Que la plata de los mercados ilegales va a reclutar niños, va a asesinar, va a comprar bombas, va a financiar grupos ilegales. Entonces, yo sí creo que para Colombia es más importante defender la posibilidad de combatir todas las marihuanas y todas las drogas que estar viendo cuál es legal y cuál es ilegal. Pero también hay que decir, no es cierto que la marihuana sea un mercado con potencial para Colombia, como dicen, es que el Cauca va a salir de la pobreza vendiendo marihuana. Primero, porque las marihuanas hoy en día son hiper tecnificadas, son unas inversiones costosísimas que no van a solucionar los problemas ni de los indígenas ni de los campesinos del Cauca, que seguramente no van a participar en ese mercado. Todo lo contrario, lo que vamos a terminar es teniendo pues algún mercado súper diseñado
mercado, pero los mercados ilegales que son los que van a seguir dominando, con un problema adicional, y es que están en manos de ilegales, como todo el mundo lo sabe. Entonces nosotros sí hemos considerado que para Colombia sería equivocado dar ese paso, entre otras cosas porque el problema de Colombia no es la marihuana, es la cocaína, que es lo que mueve los grandes recursos en este país. Hay que recordar que el narcotráfico está superando ya las exportaciones de petróleo que tenía el país, y que puede ser el primer producto de exportación de Colombia, con 2.600 toneladas métricas que estamos produciendo actualmente, cuando en la época de Pablo Escobar producíamos 500. Entonces nosotros creemos que el problema de la droga es un problema serio para este país, porque financia ejércitos ilegales, y que el Estado debe conservar todos los mecanismos que le permitan combatir todas esas drogas, de manera que no tengamos el problema que tenemos hoy con el oro, que sigue financiando grupos ilegales y es imposible de controlar. Senadora, ¿cómo va su campaña? Porque a juzgar por la gripa que veo que la afecta, quiere decir que usted ha estado muy activa en la plaza pública y demás, porque siempre la noto constipada. Aquí afectadísimos, pero creo que más que por la campaña, los cambios de clima y la viajadera. Pero bien, ahí vamos, con entusiasmo. Yo creo que aquí lo que hay que lograr es una gran coalición, no para ganar elecciones, sino para hacer un propósito de país. Colombia lo que necesita es tener una ruta certera en los próximos 20 años que nos permita empezar a solucionar temas y avanzar en una sola dirección. Lo contrario es seguir en este mapalé de 2 pasos para adelante y 2 para atrás, que no va a solucionar los problemas sociales del país, que son hondos, graves y difíciles. Sí, representante Lozada, aprovechando que lo tenemos aquí, quiero preguntarle por otro tema, y es la definición de quién será el ministro de Comercio, un cargo que se habla sería cuota para el Partido Liberal. El presidente ha tenido varios candidatos, varias hojas de vida, ninguno le convence, pero usted, ¿cómo ve esa definición y lo que significaría que el presidente confirme que una cuota del Partido Liberal llegue a su gobierno en la coyuntura actual? Pues primero que todo decirles que yo de eso no tengo ni idea. No sé quiénes son los que están presentando las hojas de vida al interior del partido. Como ustedes saben, yo he votado negativamente tanto la reforma a la salud, como la reforma pensional, como la reforma laboral. Luego, mi interlocución con el gobierno hoy es prácticamente nula. Tenía yo alguna interlocución con los anteriores ministros del Interior, por supuesto con el doctor Benedetti, después de los pronunciamientos que yo he hecho de lo muy cuestionable de ese nombramiento. Pues creo que tampoco voy a tener interlocución, o se me acabó, si se quiere, la interlocución con el gobierno. Luego yo de ese tema, me disculpan, pero no puedo decir absolutamente nada porque no sabría cómo responder a la pregunta. Pero si usted me permite, a mí sí me gustaría responderle a la senadora Paloma Valencia. Porque lo que plantea la senadora Paloma Valencia es que guardemos el status quo tal y como está. Es decir, que dejemos al 100% en manos de los traquetos y de los jíbaros, de los narcotraficantes, el negocio de la marihuana. Un negocio que además es absurdo mantener en la ilegalidad, puesto que, como ella bien lo dijo, en Colombia desde el año de 1986, gracias a la ley 30, es no solamente legal consumir, sino que es legal portar y es legal hasta el autocultivo de 20 plantas por persona, Julio, una cosa que no existe en ninguna otra parte del mundo y en Colombia existe desde 1986. Entonces, dejarle a los traquetos, a los jíbaros, a los narcotraficantes, la totalidad de este negocio sí que es una enorme tontería. Eso sí que es financiar la guerra, las bombas, todo lo que la senadora describió, pues es lo que tenemos hoy. Y justamente países digamos con regulaciones imperfectas como Uruguay logró arrebatarle un 35% del mercado a esa ilegalidad, con errores, ellos mismos lo reconocen, que eso hubiera podido ser mayor con una regulación diferente, pero usted ve el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, 25 estados de ese país han regulado y en todos ellos ha decrecido, se ha mantenido igual al menos el consumo en menores de edad, nunca aumentó el consumo, en casi todos ellos decreció el consumo en menores de edad, luego una forma mucho más efectiva y mucho más inteligente de prevenir el consumo en menores de edad. Pero además de ello, en un país como Canadá, que también tiene errores, todas las regulaciones tienen errores,
lograron en el primer año quitarle el 50% al mercado ilegal. Entonces, decir que uno que tener un mercado regulado es peor que tener un mercado no regulado, yo sí creo que eso ya está puesto en causa, y realmente creo que no hay ningún país en el mundo que no reconozca que la guerra contra las drogas es una política internacional fallida y que hoy tenemos que buscar nuevos caminos, porque ese negocio en 70 años de guerra contra las drogas nunca decreció su crecimiento. Luego, hoy tenemos que buscar otras fórmulas y la regulación es esa fórmula, Julio. Pues es el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal. Le agradecemos por conectarse con la W y también a la senadora Paloma Valencia por el debate de la regularización del cannabis y de varios asuntos políticos que se están moviendo en el Congreso de la República.